iniciamos la cápsula 4. Iniciamos la cápsula 4 de la sesión 11 y este es el diagrama del primer momento que vamos a concluir porque el paso 1 y el paso 2 de alguna forma ya los vimos en la sesión pasada, la 10, con las aportaciones de Obed que estuvimos leyendo, etc. Ahora vamos a concentrarnos en el paso 3. Este momento de planificación, que es el primero, se denomina viendo hacia adentro, o sea, y en base a un proyecto que esto es arbitrario, ¿verdad? Es mi idea, defensa y protección de la cuarta T en mi comunidad, que pueden ustedes utilizarlo o cambiarlo después, pero esto es para poder tener un sentido que nos vaya ayudando. Esto es lo que queremos hacer. Bueno, entonces en el paso 3 es vamos a empezar a pensar a dónde nos dirigimos en nuestras comunidades a nivel municipal, en el estado o a nivel nacional. Nosotros vamos a tratar de colocarnos en el nivel municipal, en lo local. Y vamos a empezar a analizar cuáles son los pros y contras de involucrarnos en este proyecto para la defensa de la cuarta T, para poder pasar a cómo nos ven los otros y las otras, y cuál es nuestra imagen, reputación, las relaciones y credibilidad frente a las comunidades. Bueno, en esto nos vamos a concentrar para concluir en esta sesión el momento 1. Entonces, empezamos en esta parte, o sea, ¿cuál es la visión política? La mía, la tuya, la de usted, la de los otros. Para poder verdaderamente definir una visión política, tenemos que considerar este triángulo que lo hemos visto repetidamente en varias sesiones. Lo normativo, que implica todas las leyes, lo establecido, la constitución, las reformas, etcétera, a nivel municipal, como a nivel estatal, como a nivel federal e incluso a nivel global. Los derechos humanos son globales, los derechos económicos, políticos son globales. Entonces tenemos que de alguna forma entender que para tener una visión política tenemos que saber qué buscamos en lo normativo y lo estructural es todo aquello que se requiere hacer en función de las estructuras, la estructura educativa, la estructura de salud, la estructura de, del gobierno, etcétera, para llevar a cabo, para que estas leyes, estas normas, estas intenciones, estos derechos aterricen. Entonces tenemos que pensar también qué tipo de estructuras son las que nosotros nos gustaría tener en lo municipal. ¿Cómo se pudiera dar la participación ciudadana en lo municipal para que se ejerza en las escuelas, por ejemplo, para que se ejerza el derecho a la educación, a la expresión de los niños y las niñas? En las comunidades, para que todos tengamos voz y voto en las decisiones, cómo se deberían de manejar los presupuestos, etcétera. Y lo cultural, que es lo más complicado de atender porque está sujeto a los valores que se nos han introyectado y que de alguna forma los hemos hecho nuestros y que a lo mejor son contradictorios a lo que estamos buscando. Nuestra forma de ver y percibir el mundo, etcétera, nuestra forma de entender lo político y la política, nuestra forma de entender la democracia, nuestra forma de ver al otro, ¿verdad? Con todos los rencores y con todos los temores que se han introyectado en el transcurso de nuestra historia. Entonces, esto es lo que hay que transformar para que impulse los cambios en lo normativo y en lo estructural con una ciudadanía fuerte. Por eso es que yo centro el trabajo formativo en la acción, en la praxis, la acción, reflexión para el cambio, para la transformación en lo cultural. Si no hay cambios en lo cultural, en nuestra forma de ser, pensar, hacer y actuar y sentir, va a ser muy difícil que podamos generar una visión política verdaderamente coherente, consistente y sobre todo viable y posible alcanzar con todos. Es muy importante generar todo esto. Estos procesos de formación en la acción, de incidencia política centrada en la ciudadanía, son lo que de alguna forma van desarrollando esta cultura. Por eso es importante hacer estos ejercicios con la gente y no nada más recibirlos nosotros, sino comunicarlos y hacerlos con ellos. Son herramientas que hay que hacer en grupos, en el trabajo con los grupos. Las preguntas claves aquí
son las siguientes, que vamos a tener que contestar con la gente. ¿Cuáles son las causas de lo que está sucediendo en Morena, en México y en la Cuarta T? ¿Cuáles son las causas? Estas están las causas en lo estructural, en lo normativo, en lo cultural. ¿A dónde están? ¿A dónde se sitúan? Para ir al fondo y generar los cambios deseados, nuestra visión de país, que hay que trabajar y encarar. O sea, ¿cuál es nuestra visión de país? México, un país de bienestar, una república democrática con una democracia participativa, que hay que trabajar y encarar. ¿Cuál es la percepción de la realidad de las bases de Morena, del pueblo y de la Cuarta T? Yo agregaría aquí, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? ¿La entienden? ¿O nada más están recibiendo los programas y no saben ni distinguir si son de oportunidades que vienen desde los regímenes anteriores o qué cambios hay? ¿Ya los identifican o no? Porque esto es importante. Entonces, todo esto hay que analizar y discutir con la gente. Son preguntas generadoras que son las que permiten ir generando la conciencia crítica, pasando de una conciencia ingenua o fanática a una conciencia crítica que nos permita verdaderamente entendernos y entender lo que está sucediendo. Estas preguntas tienen que de alguna forma situarnos en entender y comprender que los cambios demandan más que las reformas políticas. O sea, no nada más es cambiar la Constitución. En nuestra historia la Constitución se ha reformado muchísimas y muchísimas veces, creo que son 300 veces en los últimos 100 años, lo que se ha reformado la Constitución, pero se quedan como letras muertas. Letra muerta, bonita, interesante, de progresista, pero porque las estructuras fallan, los presupuestos fallan y sobre todo la defensa de esas normas que están en nuestra Constitución nunca aterrizan en la gente. La gente ni siquiera conoce su Constitución, ni siquiera conoce que tiene derechos, ni siquiera sabe cómo ella es la que tiene el poder para poder definir y ver que todo esto que está en la Constitución, en las normas, en las reglas, en las leyes, verdaderamente aterrice. O sea, entonces necesitamos trabajar mucho esta parte. Entonces requerimos a fuerza que haya cambios en los valores subyacentes de todos nosotros y en los hábitos sociales, nuestros hábitos, nuestras costumbres, que perpetúan la inequidad, el sometimiento, la alienación, los rencores, los miedos, el temor a la libertad, lo cultural. Nos da miedo a nosotros ser libres, verdaderamente. Sí, y ahorita lo vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué todo esto, no? Y cómo estos rencores son los que ahorita están reinando, ¿no? Somos incapaces de buscar la negociación, el entendimiento. Siempre va a haber diferencias, porque tenemos diferentes historias, nacemos de diferentes familias, etcétera. Pero estos rencores son los que nos llevan a la descalificación, incluso hasta el deseo de la muerte de otros, ¿no? Esto es lo que tenemos que acabar. Somos un país que no sabe, como dicen otros, vivir en paz. La planificación de la incidencia necesita tomar en cuenta las raíces estructurales, ¿sí?, e ideológicas de la discriminación, de la injusticia, de la subordinación, de la opresión, etcétera, que siempre están ubicadas en la estructura y la cultura. Podemos tener hermosas leyes, una hermosa constitución, hacer cambios, que siempre es importante lograrlos, desde luego, pero lo más importante es que una vez logrados se generen esas estructuras que permitan que aterricen en la gente para que la gente las retroalimente y puedan de alguna forma constituir el estado de bienestar y el país que deseamos. ¿Sí? Entonces, en función de esto es lo que vamos a ir trabajando en la siguiente cápsula, que es la cápsula 5.